decimos que la mejor bendición que pueden recibir ustedes o que alguien puede recibir es que pueda escuchar la palabra de Dios, la pueda recibir y la pueda poner en práctica. Así que ese es nuestro deseo y cuando siempre nos bendecimos en el nombre de Jesús, queremos decirle que la manera en que usted recibe esa bendición es así, como lo hemos mencionado. Y ese es nuestro deseo. Nosotros vamos a estar hablando del capítulo número 8 del libro de los Hechos. Y les voy a pedir que ubiquen el capítulo 8 en sus Biblias o en sus celulares donde la tengan. Si usted no tiene una Biblia, puede darse la mano y nuestros anfitriones te van a hacer llegar una Biblia. En algún punto del mensaje vamos a hacer una lectura que no va a estar proyectada y entonces va a hacer falta que nos sigan en la Biblia. Pero los demás versículos los van a tener, van a estar en la presentación que vamos a estar poniendo en los televisores. El mensaje de hoy se llama Una vida dirigida por el Espíritu Santo. Y yo tengo como el deseo que mientras escuchemos este mensaje, que cuando concluyamos el mensaje, en cada uno de nosotros esta hambre de conocer más, de esa expectativa de cómo yo vivo y cómo yo experimento esta vida que está dirigida particularmente por el Espíritu Santo. Así que antes de comenzar nuestro mensaje, yo quisiera hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que sea hablando a cada uno de nosotros. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias en esta mañana por esta bonita oportunidad que tú nos das a cada uno de nosotros de poder estar aquí en tu casa, en tu iglesia. Y que tengamos esa hermosa oportunidad de poder abrir tu palabra y escuchar qué es lo que tú quieres para nuestra vida, cuáles son tus promesas, Señor. Y hoy nosotros vamos a hablar de una vida que está dirigida por el Espíritu Santo. Señor, háblanos. Habla a cada uno de nosotros. Provoca el hambre de ser dirigidos por ti, de ser usados por ti en diferentes momentos, en diferentes ocasiones. Te pido que me uses, que hables a través de tu Espíritu en mi vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy continuamos con esta serie de mensajes, ¿verdad? Sobre el libro de los Hechos, que ya llevamos un buen tiempo en él, pero el libro es largo, así que nos queda. Y hoy estaremos exponiendo varios versículos del capítulo número 8. Básicamente nos vamos a concentrar en la primera parte del capítulo 8 y luego vamos a ir al final, donde se nos da una serie de detalles sobre el ministerio que ejerció una persona particular que se llama Felipe. Y ese Felipe vamos a diferenciarlo del Felipe del apóstol, es un Felipe diferente, no es el mismo. Y nosotros queremos ver cómo luce, mirando su vida, cómo luce una vida de una persona que está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Y haremos esto reconociendo que la vida de Felipe tenemos un ejemplo extraordinario y también tenemos un ejemplo muy claro. Extraordinario porque cuando vamos a ver, y más adelante cuando leamos un poco de su historia, vamos a ver que Dios hizo unos milagros, vamos a decir que ocurren, lo vemos poco en la Biblia, son poco comunes en la Biblia, pero ocurren en la vida de Felipe. Y claro, porque nosotros vemos claramente que Dios habla por el Espíritu Santo a Felipe, dándole una dirección sobre qué hacer. Nosotros hasta este momento, en esta jornada que llevamos en el libro de los Hechos, hemos visto que cuando llega el Espíritu Santo a la vida del creyente, a la iglesia, y somos iglesia, ellos han podido mostrar un amor y una unidad sin precedentes. No, lo hemos visto, lo hemos discutido. También nosotros hemos visto cómo Dios ha hecho diferentes tipos de milagros, y escuchen bien, a través de ellos y en ellos. Recordamos, pensando en estos milagros que Dios ha hecho a través de ellos, recordamos el que predicamos sobre cuando estaba Pedro y Juan en la entrada del templo y sanaron a una persona que estaba lisiada. Y recordamos que este milagro fue algo que ellos oraron y la sanidad lo tuvo otra persona. Cuando nosotros vemos un caso como este, nosotros decimos, bueno, Dios obró a través de ellos porque el milagro fue para la otra persona. Sin embargo, nosotros también podemos observar que Dios, por medio del Espíritu Santo, hemos visto en todo lo que hemos hablado, que Dios hace milagros en ellos. Y uno de los milagros que hemos visto hasta ahora que Dios hizo en ellos es este cambio en el carácter de las personas. Particularmente pensando en Juan y Pedro.
En otro mensaje que le hemos dado, les recordamos ese momento en que Pedro y Juan le habían dicho a Jesús, no te negaremos, no, siempre estaremos contigo hasta el final. Y tan pronto Jesús lo arrestan, ¿y qué hacen todos los discípulos? Salen corriendo. Y estamos pensando que ellos tenían una convicción de que hacer lo correcto era quedarse con Jesús. Pero tan pronto entra el miedo de enfrentar el hecho de que su vida podía estar en peligro, la convicción se rompe y el miedo la vence. Sin embargo, vemos que luego de la llegada del Espíritu Santo, cuando ellos sean arrestados por las autoridades judías y están frente al Sanedrín y son cuestionados, vemos que hay un cambio en su vida. De pronto, ellos pueden mantener la convicción de estar al lado de Jesucristo hasta el final. Y no solo la mantienen, sino que siguen hablando con valentía. Hay una diferencia. El carácter de ellos está cambiando. Hay unos milagros que están pasando, no solo ellos instrumentos para hacer los milagros, están pasando en ellos los milagros. La semana pasada vimos otro de esos milagros que están ocurriendo en ellos cuando empezamos a ver el caso de Esteban. ¿Lo recuerdan? Esteban es esta persona que es el primer mártir del cristianismo. Y de momento está Esteban frente a la gente, lo están apedreando por seguir a Jesucristo. Y él se detiene mostrando una compasión fuera de este mundo. Se detiene en el momento en que lo están apedreando a pedirle a Dios, porque no considere lo que estas personas están haciendo en ese momento. Una misericordia fuera de este mundo. Un milagro que solo viene por el Espíritu Santo, que está haciendo milagros a través de ellos, pero en ellos. Y esta es parte de esa promesa que ha hecho el Señor Jesucristo cuando le dijo a ellos que iban a recibir poder cuando fueran testigos. Y hemos hablado de esos aspectos, lo que Dios hace a través de ellos y en ellos por el Espíritu Santo, pero la obra del Espíritu Santo es más grande, es más inmensa, es más profunda. No es solo eso, es más. Y nosotros en estos mensajes hasta el día de hoy no hemos podido decirlo todo y hoy tampoco vamos a terminar con decirlo todo. Pero en esta mañana queremos reconocer otra obra del Espíritu Santo o otra cosa que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y es el hecho de que nos guía. No solo nos capacita con poder, no solo hace milagros en nosotros para cambiarnos, sino que nos guía para hacer la voluntad de Dios. Podemos decir que Él nos guía de lo general a lo específico, a cómo servirle de manera específica. Ahora bien, nosotros reconocemos que como creyentes, como parte de su iglesia, como personas que hemos recibido su Espíritu a través del perdón que nos da Jesucristo, hemos nacido de nuevo, tenemos cosas en común. Hay cosas que todos nosotros tenemos que hacer porque estamos en la familia de Dios y no hay excepción, ¿no? Una de ellas es esa misma que está en Hechos 1:8 que dice que todos los creyentes estamos llamados a ser sus testigos. Como dice Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ayúdenme, recibirán poder para qué, ¿y qué pasará? Y serán mis testigos. Esto es un mandato claro y que no tiene excepciones para los cristianos. Si hemos nacido de nuevo, si el Espíritu Santo ha venido a nuestros corazones, todos, sin excepción de ninguno, tenemos la responsabilidad de ser sus testigos. Esto es para todos, esto no cambia. También nosotros conocemos otro mandato en donde nosotros podemos identificar que es para todo el mundo, que lo compartimos, tenemos unidad de propósito. Es el hecho de que todos debemos participar de alguna manera u otra en hacer discípulos. Recordamos Mateo 28:18 que dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Cuando nosotros escuchamos este mensaje, ¿a quién se lo da? A sus discípulos. Y nosotros somos sus discípulos. Por lo tanto, nosotros encontramos que en ser sus testigos, en hacer discípulos, todos nosotros nos debemos encontrar participando de alguna manera. Eso debe estar claro, no debe haber dudas. Si había dudas, ya se las contesté, ¿no? Porque cuando estamos en el cielo, yo creo decir, oye, yo se los dije, ¿verdad? Para que no me reclamen a mí. Ahora bien, la dificultad entonces empieza
en, ok, todos nosotros tenemos estos mismos propósitos, no es en el qué debemos de hacer, sino el cómo debemos de hacerlo. Nosotros recordamos un caso que ya hablamos del libro de los Hechos, por eso es muy bueno que hemos estado hablando todo este tiempo del libro de los Hechos. El problema que había con repartir las mesas, ¿verdad? Las ayudas de las mesas a las viudas. Pero cuando nos acordamos de esto, había un problema con eso. Y el problema no era de qué debíamos de hacer en el sentido del propósito, porque miren bien, llevarle ayuda a las viudas, que en ese tiempo, y ahora también, pero en ese tiempo eran las más de las personas más desprotegidas de ese tiempo, llevarle esa ayuda y demostrar el amor de Dios al ocuparse de esas necesidades es definitivamente una manera que nosotros somos testigos de Dios. O sea, se estaba cumpliendo con llevarle estas ayudas, el ser testigos. Sin embargo, ¿acaso no es también el ser testigos de Dios el predicar el Evangelio y el enseñar y el dedicarse a la oración? Ambas cosas lo son. El problema no era si estas cosas eran algo que todos nosotros teníamos que hacer. El problema era cómo lo íbamos a hacer y quién iba a hacer. Y cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de la relevancia de lo que está pasando. La verdad es que todos tenemos que hacer ciertas cosas y en sentido general, si no lo sabíamos antes, hoy lo sabemos. No lo sabemos. Lo que tenemos que hacer. La pregunta es el cómo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y la buena noticia que nosotros vemos cuando estamos mirando las escrituras, cuando estamos mirando particularmente esta historia de Felipe que vamos a estar leyendo y que vamos a estar reflexionando, que el Espíritu Santo está presente para decirnos lo específico. Está lo general, que ya lo sabemos, pero Él nos guía a lo específico. Él nos habla, Él nos guía, está presente. ¿Nos hace falta? Nos hace falta. Ahora, vamos a comenzar a ver la historia de Felipe, y la historia de Felipe está en un contexto muy particular que mientras lo vamos discutiendo, nos vamos a ver la relevancia aún mayor todavía de nosotros encontrarnos siendo guiados por el Espíritu Santo en las cosas que hacemos. Vamos a leer, vamos a estar leyendo Hechos capítulo 8, los versos 1 al 3. Bien, van a estar allí, pero si lo quieren seguir de sus vidas, lo pueden hacer. Dice: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Este es el momento, ¿verdad? Esta es la historia de la iglesia primitiva que tiene su comienzo en Jerusalén. Los primeros cristianos están en Jerusalén, cerca del templo. Y de momento y ahora y oficialmente ya las autoridades judías comienzan una persecución contra ellos. Y esta es la fuerza de esta persecución que está diciendo que ¿qué hicieron los creyentes? Tuvieron que salir. Y esto es uno de esos casos particulares en donde a uno le puede chocar el hecho de que, oye, estas son las personas que están haciendo lo correcto. Estas son las personas que están adorando a Dios de manera correcta. Estas son las personas que están obedeciendo. Sin embargo, estas son las personas que se tienen que ir huyendo por su vida. Y eso no les da en la cabeza, no, cuando las personas que están haciendo lo correcto son las que están siendo perjudicadas por la persona que en un momento es ignorante o el que está haciendo un acto de maldad. Y cuando uno mira eso y uno piensa que Felipe se encontraba en ese grupo de personas que literalmente tuvo que huir de donde estaba por causa de la persecución, uno diría, oye, quizás este no es el mejor ejemplo para darte una persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Pero lo que estamos viendo es que está huyendo por la causa del Evangelio y la huida no parece muy gloriosa, ¿no? Sin embargo, si nosotros detenemos nuestra lectura aquí, podemos llegar a la conclusión errada. Pero si continuamos la lectura en qué es lo que sigue pasando con los creyentes, pero en este caso con la vida de Felipe, nos damos cuenta quién está ahí y cómo Dios sigue cumpliendo sus propósitos. Vamos a seguir leyendo. Hechos capítulo 8, los versos de 5 al 8, dice: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y le anunciaba el Mesías.
Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Cuando nosotros vemos lo que está pasando, empezamos a ver que hay una historia detrás de la historia, ¿no? Y empezamos a ver que hay un Dios que está obrando. Y déjeme compartirle ahora 5 características desde lo que estamos leyendo ahora hasta lo que vamos a seguir leyendo, que muestra Felipe y que nosotros muy bien podemos tomar para nosotros de una persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Voy a compartirle la primera. Aunque cambian las circunstancias, su propósito no cambia. Nosotros estamos viendo que este grupo de personas, que es la iglesia, había encontrado a Jesucristo. Se había dado cuenta que ahora vivían para Él y van a hacer lo que Él quería, pero de repente sus circunstancias cambian. Están saliendo de su hogar, que estaba en Jerusalén, a un lugar donde ellos no habían pensado ir. Sin embargo, ¿qué siguen haciendo? Lo mismo que estaban haciendo en Jerusalén, hablando de Jesucristo. Sus circunstancias cambiaron, su hogar cambió, pero su propósito no cambió. Y yo creo que nosotros, muchos de los que estamos aquí, nos podemos identificar con eso. Nosotros hemos estado fuera de nuestro hogar, y cuando nosotros estamos fuera de nuestro hogar se pierden muchas cosas. Se pierde la familia inmediata, se pierde el lugar donde tú te sientes cómodo, como tú te sientes en casa, donde tú conoces cómo es la gente, cómo son las costumbres. Sin embargo, cuando te alejas de ese lugar, pierdes eso. Y perder ese lugar de seguridad puede devastar a una persona, puede hacerlo triste, puede mantenerlo triste, pero nosotros vemos que en el caso de los creyentes y en el caso particular de Felipe, él se mantenía firme y se mantenía cumpliendo los propósitos de Dios. Y esa es una de las características que tiene una persona que está siendo guiada por el Espíritu. Sus circunstancias cambian, pero su propósito no. Y lo cumple en donde quiera que va. Permítanme compartirles una segunda característica que tiene una persona que está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Son un testimonio vivo de que Dios continúa en control a pesar de las circunstancias. Permítanme repetirlo. Son un testimonio vivo de que Dios continúa en control a pesar de sus circunstancias. Dios había dicho en un momento que ellos iban a recibir poder para que fueran sus testigos. ¿Y en dónde iban a ser sus testigos? ¿Recuerdan? Jerusalén, Samaria. Primero en Jerusalén, ellos estaban en Jerusalén, y luego Samaria, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Resulta que hasta este punto en la historia que vemos de la iglesia primitiva, ellos se habían mantenido en Jerusalén. Y de momento Dios, usando la persecución, empieza a poner a cumplir el plan que Él tenía, que ese mensaje se también llegara a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Particularmente, ¿a dónde fue Felipe? Felipe fue a Samaria. Y cuando nosotros empezamos a ver esto que está pasando, nos damos cuenta, ¿quién está en control? Porque de momento parecería que el que está en control es esta persona que está haciendo lo malo, que está obligando a los creyentes a salir. Pero cuando vemos que Dios tenía un propósito, que esta palabra se esparciera, Dios estaba haciendo, aunque fuera involuntariamente de los creyentes, vamos a decir, a la mala, estaba empezando su plan de que ese evangelio saliera de Jerusalén. Y uno se preguntaba al principio, ¿quién está en control? Parece que el diablo y parece que Pablo, como parece en algunos momentos de nuestra vida. Pero cuando nosotros miramos el panorama de una manera más alta y cuando damos espacio a Dios para que siga cumpliendo su palabra, nos damos cuenta, Dios está en control. Amén. Y cuando las personas que están llenas del Espíritu Santo, las personas que están siendo dirigidas por Él, siguen viviendo esa vida, ese testimonio dice, Dios está en control. Ahora bien, hay veces, y particularmente pensando en esta movida, que había sido una movida involuntaria,
No escuchamos en algún momento que los discípulos están diciendo, este es el tiempo de salir a Judea y a Samaria. No, ya este es el tiempo. Esto llegó a la mala. A la mala, nadie les preguntó y ellos simplemente tuvieron que reaccionar. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta con este caso y con muchos en nuestra vida que hay veces que Dios tiene que tomar medidas drásticas para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Porque en ocasiones no hay manera en que nosotros aprendamos algo o hagamos algo si no es que Dios tome una medida fuerte para que nosotros lo hagamos. Yo les cuento a ustedes que para mí, yo que me considero una persona hogareña y que me gustan las cosas en mi cuadrito, sacarme de mi casa y de mi ambiente es algo que jamás hubiese hecho a la buena. Yo puedo considerarme una persona que tenía en aquellos tiempos pocos amigos, buenos amigos, pero pocos amigos, que como ustedes se encontrarán en este momento con mucho trabajo y dedicaba, ¿verdad?, algo de mi tiempo libre para el ministerio, pero me sentía limitado, eso estaba en mi corazón, que estaba limitado en lo que yo quería hacer. Y también estaba el hecho de que yo era una persona tímida, que continuó siendo una persona tímida, pero la timidez me dominaba, tenía lo mejor de mí. Cuando Dios me trae aquí a Punta Cana, hace cosas que yo estoy seguro que jamás hubiese hecho si no hubiese salido. La timidez, aunque está ahí, no me domina. Amén. Tengo tiempo para dedicar al Señor. Bastante. Tengo que poner límites a lo que hago. Ahora, al revés. Y tengo un grupo de amigos muy buenos en este lugar. Y muchos, no pocos. Eso jamás hubiese pasado si yo me hubiese quedado. Pero Dios permitió alarme la oreja. Y a la mala sacarme de mi comodidad para hacerme entender algo que jamás hubiese entendido de otra manera. Y Él hace eso. Dios hace esas cosas. Una tercera característica de una persona dirigida por el Espíritu Santo que vemos en esta narración es que son instrumentos que facilitan la transformación que solamente Dios puede producir. Cuando nosotros vemos lo que estaba haciendo Felipe y recordamos Hechos capítulo 8, 6 al 7, lo voy a leer. Al oír Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todas prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Cuando nosotros estamos viendo el tipo de cosas que estaban pasando en la vida de Felipe, no nos queda otra cosa que concluir. No era que Felipe era poderoso, era que Felipe estaba siendo un instrumento para el poder de Dios, porque ninguna de las cosas que estaban pasando ahí tenían que ver con las habilidades de Felipe, sino con el poder de Dios. Pero eso solo puede ocurrir si nosotros estamos completamente entregados a Él, para que nosotros seamos un instrumento para que Dios produzca transformaciones en vez de un impedimento. ¿Y cómo sabemos que Felipe estaba totalmente entregado a Dios? Tendríamos que regresar a Hechos capítulo 6, verso 3, va a estar proyectado. Recordamos algo, un evento que hemos ido mencionando. Por lo tanto, hermanos, ¿recuerdan el problema de las viudas otra vez? ¿Qué problemática de las viudas? Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados y que estén llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Ya sabíamos que Esteban estaba en este grupo, pero dice, a todos les gustó la idea que eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Y quién está al lado? Felipe. A Prócoro, vamos a mencionarlo, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía. Cuando la Biblia menciona que Felipe estaba en ese grupo de los que estaban llenos del Espíritu Santo, ahí nos damos cuenta que Felipe había entregado su vida para servir al Señor y que el Espíritu Santo era el que tenía control y por lo tanto él podía ser un instrumento para que se produciera transformación en la vida de los demás. Y hay algo que tenemos que tener claro, y lo observamos en la misma vida de los apóstoles y los diferentes eventos que ocurrieron. Dios no está haciendo lo mismo todo el tiempo, ni usa a las personas de la misma manera. Él hace milagros diferentes como con Felipe, milagros diferentes con Pablo, milagros diferentes con Pedro,
Y nosotros dos somos los que mandamos en qué tipo de milagros queremos que pasen y que van a pasar a través de nuestras vidas. Sin embargo, lo que nos toca a nosotros es estar completamente entregados a Dios para que seamos el instrumento para hacer la transformación que Dios quiera en nuestro tiempo, en nuestro espacio, según Dios haya determinado en nuestra vida. No buscamos imitar a los apóstoles en todo lo que hicieron, buscamos solo imitarlos en su entrega para que Dios haga todo lo que Él quiere en nuestro tiempo y en nuestro lugar. Una cuarta característica de una vida dirigida por el Espíritu Santo es que recibimos su dirección para hacer lo específico. Ya nosotros hemos visto y estamos muy claros que hay cosas que hacemos todos y que tenemos que hacer todos. Pero ¿cómo la hacemos? ¿Cuál me toca a mí? ¿Cuál pedacito de todo eso que hay que hacer me toca a mí? Entonces vamos a leer ahora la segunda parte del final del libro, del capítulo número 8 del libro de los Hechos. Busquen por favor el verso 26 y lean conmigo. Esto no va a estar proyectado, así que tienen que hacer su lectura. Cuando lo tengan, ustedes me miran y yo sé que más o menos están todos ahí, y ahí comenzamos la lectura. ¿Sí? Muy bien, comenzamos. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza, leyendo el libro de los profetas Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador. Y ni siquiera abrió su boca, lo humillaron y no le hicieron caso. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y le dijo al eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Vamos a detenernos ahí. En este pasaje y en esta historia nos estamos dando cuenta que Dios habla, ¿no? Lo sabíamos, pero lo vemos otra vez y de manera clara. Y Él empieza a hablar por medio de un ángel primero, y esto es algo bueno. Yo no conozco una persona que haya visto un ángel, yo personalmente. Pero la Biblia nos enseña varias ocasiones en que un ángel llega. Esto es algo especial, no pasa todos los días. Tampoco, pero particularmente después de esto, está la instrucción de algo que todos nosotros compartimos. Está en el versículo 29, el Espíritu Santo le dijo a Felipe. En este caso vemos directamente y claramente que el Espíritu Santo está dando una instrucción. Felipe sabía lo que tenía que hacer para lo específico. Acércate a ese hombre. Y después no le dijo más nada. Uno diría: ay, Señor, háblame. Entonces quizás Dios te da una dirección suave, corta, pero después tú tienes que saber qué hacer. ¿Y qué hizo? Le habló de Jesucristo. En ocasiones el Espíritu Santo de Dios nos habla y nos dirige en una dirección que parece sutil, porque lo demás tú te lo debes saber. Entonces, déjenme mencionarle algo. No sabemos exactamente cómo Felipe escuchó la voz del Espíritu. No dice: y por voz audible el Espíritu Santo le dijo. No lo menciona. Tampoco dice: y Dios le puso un pensamiento fuerte en el corazón a Felipe. No lo menciona. ¿Qué sabemos? Que el Espíritu Santo habló, porque la Biblia lo dice, y que Felipe lo entendió porque hizo lo que se le pidió. Y al llegar a ese punto, él era capaz de escuchar la voz del Espíritu para poder obedecer a Dios en lo específico.
¿Somos nosotros capaces? Sabemos en el momento en que Dios nos está hablando, en que el Espíritu Santo nos está hablando en nuestra vida. Yo les voy a ser sincero, y en esto no me abochorno, yo nunca he escuchado una voz audible de Dios. He escuchado personas he escuchado personas que me han dicho que los conozco, que han escuchado la voz audible de Dios, y yo les creo porque son personas de Dios. A otros yo les digo, bueno, porque el testimonio no parece, ¿no? Debe ser que Dios tenga algo contigo bien adelante. Pero hay otras personas serias que aman al Señor, que tienen un testimonio con credibilidad, que yo he escuchado, que han dicho, yo escuché la voz audible de Dios. Yo no tengo ninguna vergüenza de decir, yo nunca he escuchado la voz audible de Dios, para que usted se sienta bien sin la ayuda. Sin embargo, en mi corazón, cuando Dios me habla, Él me pone convicciones de que tengo que hacer algo. Y yo lo diría de esta manera, es una convicción con un perfume. Cuando alguien tiene un perfume y llega a un sitio, tú sabes que llegó la persona, porque ese es el perfume que usa esa persona. De hecho, cuando ha estado en un lugar esa persona y se va, tú dices, aquí estuvo esta persona, porque me huele a su perfume. Y si esa persona te cae bien, los sentimientos van a ser, estuvo esta persona, si te cae mal, qué bueno que se fue. Sin embargo, cuando Dios habla, deja su perfume. Y cuando yo les puedo decir que Dios pone una convicción en mi corazón de hacer algo, está acompañada de su perfume. Y yo sé que fue. Y yo sé que. Y cuando hay alguien que está predicando y está hablando el mensaje de Dios, yo percibo su perfume. Ese es Él. Está hablándome a través de Él. Está hablando. Y de esa manera, nosotros tenemos que ver cuál es el perfume que deja Dios cuando me habla a mí. Porque Él te habla y el Espíritu Santo tiene un ministerio de guiarte a lo específico. No hay manera de identificar qué hacemos en tantas cosas de hacer, sino que el Espíritu Santo nos hable a nuestra vida para decir. La vida de una persona que está guiada por el Espíritu Santo escucha su voz y lo reconoce y lo obedece. Y si ustedes se fijan, lo que le pidió el Espíritu Santo a Felipe fue lo más sencillo, lo más difícil, ya él se lo sabía. Ahora bien, vamos a decir la última característica, que es la quinta característica. Y a mí me parece esta característica muy especial. Bueno, antes de llegar a ella, quiero decir otra cosa más. Cuando ustedes se fijan, ¿qué ustedes pensaron cuando el Espíritu Santo se llevó a Felipe? Y apareció en otro lado. Bueno, creo que hay otro precedente bíblico de algo que pasó de esa manera. En otra ocasión anterior, o sea que hay un precedente bíblico, pero no importa, me lo está diciendo ahí, está pasando. Pero eso te deja decir, oye, ¿qué cosa hace el Espíritu? Cómo cambia las cosas y cambia de orden las cosas a como uno las pensaría y las haría. Y de momento este versículo de Juan capítulo 3, verso 8, que va a estar proyectado, me da a entender, Él hace eso. Dice, el viento sopla por donde quiera y le oye silbar, y aunque ignores de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Aquí parecería que es literal, ¿no? Literal, en el caso de Felipe. Y déjenme leerles esto es un comentario de un comentarista bíblico que se llama Franklin. Él dice, el origen y el destino del viento son desconocidos para el que lo siente y reconoce su existencia. Así es la vida nueva de la persona que ha nacido en el Espíritu. Es inexplicable por el razonamiento ordinario y el resultado es impredecible, aunque su realidad es innegable. Cuando nosotros estuvimos ayer en el operativo médico, nosotros, yo creo que Dios estuvo ahí haciendo más cosas de las que eran servir a las personas que estaban enfermas. Con las doctoras que lo hicieron súper bien y de otras maneras. Dios hizo más cosas. Y una de las cosas que a mí me sorprendió, que sacan de lo que es normal, era que en este caso habían unos espacios que se separaron para que hubiera oración, aparte de ver a las personas Jesús, que las doctoras vieran a las personas. Y eso que estaba pasando era
que los niños estaban trayendo a sus padres para que nosotros oráramos para sus padres. No se supone que sea al revés. No se supone que los padres manden a los niños. Sin embargo, ahí estaba Dios. Y Dios estaba usando a los niños para orar por sus padres. Yo recuerdo particularmente a una que me decía, ora por mi tía. Yo estoy orando ahora por alguien. Ven ahorita, como por si acaso, eso era algo. A la media hora llegó con su tía para que orara por ella. Esto es salir de la rutina. La vida monótona es la que no está escuchando el Espíritu. Salimos de la monotonía, aunque el propósito del Espíritu Santo no es divertirnos, es una aventura, escucharle y obedecerle. Porque Él hace cosas diferentes, porque Él es Dios, porque es creativo. Amén. Ahora llegamos a la quinta característica de una persona que está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Y es que le acompaña la alegría que produce la llegada de la salvación, que solo hay en Jesús. Cuando se dice que Felipe termina en Samaria, en el versículo 8 dice, y así que hubo mucha alegría en esta ciudad. Cuando Felipe termina de hablar con el eunuco, dice, nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Cuando nosotros llevamos el mensaje de Dios y Dios transforma la vida, llega la alegría de la salvación de Dios a las personas. No es la alegría porque seamos las personas más amables del mundo, es la alegría de la salvación que llega a las personas. Y déjame decirte un testimonio más de ayer. En el tiempo de oración también llega una señora que es cristiana. Ella me dijo que era cristiana, pero cuando hablamos era evidente que era cristiana. Y me habla de una petición de esas que los doctores no pueden atender, que va fuera de eso. Y tan pronto ella me la dice, yo no sé por qué, ella estaba llorando mientras la decía, y yo me estaba aguantando porque yo estaba llorando por dentro, escuchándola. Vamos a decir que Dios me permitió ser empático y entender lo que ella estaba pasando. Así que oramos. Y en medio de oración, pues yo empecé a llorar porque yo simplemente me estaba aguantando. Y seguimos orando y en medio de la oración, yo sé que algo diferente pasó. Y de momento, yo sé que terminamos la oración y yo ya estaba llorando y yo me aguanté para no seguir llorando. Pero en mi corazón cambió el sentimiento de que ahí estaba Dios. Se sintió algo diferente. Vamos a decir, yo no soy de los que está hablando de sentimientos todo el tiempo, ni de los sentimientos, pero ahí había algo diferente. Y luego mi llanto no era porque lo que ya estaba pasando, sino por la alegría de que ahí había estado el Señor. Dios es así. Y Él trae su alegría. Y cuando llevamos el mensaje de Jesús, Él trae su alegría. Las personas que están dirigidas por el Espíritu Santo, aunque cambien sus circunstancias, su propósito no cambia. Las personas que están guiadas por el Espíritu Santo son un testimonio vivo de que Dios continúa en control a pesar de las circunstancias. También son instrumentos que facilitan la transformación que solo produce Dios. Recibimos su dirección para hacerlo específico y les acompaña la alegría que se produce con la llegada de la salvación que solo hay en Jesús. Y estas son buenas noticias. Estas son buenas noticias para su iglesia. Pero todas estas cosas no pueden ser producidas ni manufacturadas por nosotros. Esto solo es algo que hace el Espíritu de Dios. Y lo único que nosotros podemos hacer es como Felipe, habernos entregado a Dios para ser su instrumento. Todo comienza con la entrega total. Y como Dios te usa, es como Dios te usa. Pero si entregas total, abres el camino para que Dios pueda obrar. Y esto no va a ser algo que tú fuerzas, esto va a ser algo que ocurre naturalmente por el producto de la obra del Espíritu en tu vida.
Y yo no sé qué has llamado a hacer si ustedes me preguntan. Porque esto solo tiene que ver con haber conocido a Jesucristo y con entregar. Así que yo solamente voy a hacer una oración. Y en esta oración recordamos que todo comienza con una entrega. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra y por la obra poderosa que hace el Espíritu Santo a través de nosotros, pero en nosotros, Señor. Y sinceramente nosotros como iglesia queremos ser de esas personas que son guiadas, dirigidas por tu Espíritu. Y lo más que podemos hacer, Señor, después de haber creído en ti, es entregarnos por completo. Te pido, Padre Celestial, que pongas la urgencia en el corazón de cada uno de los que está aquí presente, para que se entregue. Y que ellos en el momento en donde su corazón y su mente están juntas de acuerdo, hagan esa entrega a ti. Y tú lo puses poderosamente. Te ruego que esta iglesia sea una caracterizada por personas que se dejan dirigir por tu Espíritu. Oro en el nombre de Jesús. Amén.